Buenas tardes, señores. En este video voy a mostrar voy a mostrar paso a paso cómo se ejecuta mi sistema desde su programa principal o desde el programa desde donde compilo el ejecutable, ¿no? Cuando se crea esta ventana con todas sus opciones y menús, cómo llego a ella, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, vamos a abrir mi main principal, vamos a crear el punto de seguimiento para que Visual for Pro lo haga el seguimiento y lo ejecutamos, ¿no? Entonces, lo primero que hago es limpiar, borrar, volver invisible la pantalla principal del Visual for Pro, dar algunos seteos básicos y set básicos. Ojo, acá señores, en estas tres líneas no solo las pongo en el principal, sino también lo pongo en el load del formulario, de la clase del formulario base del sistema. Cada formulario está basado en una clase que yo mismo he desarrollado, eh, por ende en su load, para que lo entiendan, el LOAD, en su procedimiento cargar, pongo también estas tres líneas para que el formulario también tenga el seteo de fecha y año que se necesita, ¿no? Y que no muestre los registros marcados para borrar, ¿no? Ya, seguimos corriendo. Aquí declaro las variables. Aquí declaro un objeto que se llama o conexión en público, o sea que va a trabajar en todo el ámbito del sistema, basado en una clase que se llama capa MySQL y una subclase que se llama capa MySQL Hosting, que es la que hace mi gestión para la conexión a mi servidor, a mi base de datos en el hosting, ¿no? Publico eh, varios objetos o sistemas que está basado en un procedimiento de sistemas que utilizo para abreviar algunos procesos que hago continuamente dentro del sistema, ¿no? Y aquí tengo una capa que se llama capa entidades. Esta capa entidades es para mí bastante interesante. Me gusta bastante. Es una clase que desarrollé, que que crea un objeto basado en las tablas del servidor. Eh, cada tabla, cada, cada objeto tiene el mismo nombre de la tabla. Por ejemplo, sec usuarios, ya sec usuarios está basado en en la tabla sec usuario de mi servidor, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este objeto va a tener tantas propiedades como campos tenga la tabla. Esto me permite, al momento de ejecutar procedimientos, grabar, dar de alta, dar de baja, hacer cambios, no tener que enviar todo un código largo en los parámetros, sino que simplemente paso el objeto a una clase que la procesa y la convierte en en una línea de comando para llamar un procedimiento, ¿no? Mi base de datos, señores, cabe mencionar que tiene tablas y tiene procedimientos. Mis procedimientos son lo que ejecuto dentro de cada tabla, ¿no? O sea, aquí hago un update de esta tabla, pero en vez de pasar todo esto como parámetro desde el FOC, lo que paso es solo un objeto que ya tiene las propiedades con los valores asignados, ¿no? Entonces, señores, sigo declarando mis objetos, los que necesito, mis clases. Ya, aquí le digo que si estoy en producción, declaro una variable para recepcionar el usuario que se va a conectar. Y aquí es donde accedo a mi formulario principal, ¿no? Perdón, aquí dibujo
la pantalla si ven. Vamos a abrir el Fox. Es que todavía está invisible. Dibujo el flag, dibujo, lo pongo visible y de ahí pongo la pantalla visible. Entonces lo que hizo esto de acá, fue simplemente dibujar este, este pequeño loguito, ¿no? Que es más un tema visual que otra cosa, ¿no? Ya, perdón. Ya. Sigo corriendo mi sistema. Sigo corriendo y aquí es donde llamo al formulario de acceso, ¿no? Ya. Me trae toda la información basados en la clase, me trae toda la información al objeto o user. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, si ustedes se dan cuenta, o user, vamos a verlo por acá, ya debe ser público, o user tiene todos los campos que tiene el, la tabla y de ese usuario, ¿no? El US01, por ejemplo, si le digo nombre de usuario, nombre de usuario, y todo está basado en la misma tabla. Sec usuarios, vamos a buscar sec usuarios y se dan cuenta en la misma tabla y en la misma información de cada del campo, ¿no? En la misma información del usuario registrado, en este caso del usuario solicitado, ¿no? Ya, por ejemplo, si yo pongo acá eh, message box para que me lo muestre en pantalla, objeto o user correo, me muestra esa propiedad tiene el correo, ¿no? Entonces seguimos depurando, seguimos dándole paso a paso. Ojalá no se me aburran. Ya. Lo mismo para ORROL. Ya. Y aquí creo un objeto que es OSEC, que está basado en la capa de datos seguridad. OGEN, que está basado en la capa de datos generales. Y OS, que es en la capa de entidades, o sea, es la tabla de locales, ¿no? En locales. ¿Ya? Aquí registro información del qué usuario se conectó. Es una pequeña tabla de bitácora que me dice qué usuario se conectó, a qué hora se conectó y en qué estación, ¿no? Si se dan cuenta. La hora, y deja la fecha de cierre y hora de cierre en blanco para cuando le demos cerrar al sistema registre el cierre de esa sesión, ¿no? Entonces así sé qué usuario está conectado o qué usuario se ha conectado en determinado momento en el sistema, ¿no? Es una pequeña bitácora de accesos, ¿no? Aquí inserto el comando, aquí está lo que les decía, como sesión es basado de una tabla de entidad, de una tabla del sistema y he ingresado sus propiedades de forma manual, le ingreso los valores a sus propiedades. Cuando yo paso esto, lo que paso es para el menú, ¿ya? Y comienzo a leer el menú, ¿no? Aquí determino si el logo en los encabezados el encabezado de los reportes está descargado. Si no está descargado, lo descargo de la base de datos por medio de una clase o archivo que yo también he desarrollado, ¿no? Y aquí pongo en la propiedad de dir empresa del objeto parámetros, obtengo la dirección seteada para esa empresa. Esa dirección es para los encabezados de los reportes o documentos que se emitan, ¿no? ¿Ya? Aquí creo mi barra de acceso rápido, la ejecuto y le cargo la barra, o sea, cargo los parámetros, determino cuál es mi moneda, agrego propiedades que son moneda nacional y moneda extranjera para cargar los nombres,
determino cuáles son mis monedas y registro en esas propiedades del, del objeto los nombres correspondientes, ¿no? USS, su moneda es dólar, ¿no? Ya destruyo el cursor que creé acá, aquí creo un cursor, aquí lo destruyo, creo otro objeto que se llama contabilidad para el tipo de cambio, eh, obtengo el tipo de cambio del día si es que existe el tipo de cambio. Si no existe, me va a lanzar de frente. Si no existe el tipo de cambio, o sea, si no está registrado el tipo de cambio para este día del sistema, me va a lanzar de frente al formulario de crear el tipo para registrar el tipo de cambio, y lo va a grabar y lo va a asignar a la propiedad tipo de cambio del objeto parámetros. Pero si no existe, pero eso es si no existe. Si existe, simplemente va a leer el tipo de cambio del día, el tipo de cambio del día, y lo va a asignar a de cambio de parámetros para poder tenerlo accesible al sistema, ¿no? Ya, aquí cargo datos, ya. ¿Se acuerdan del objeto? A ver, señores, ¿se acuerdan de este objeto? Ya, lo referencio y cargo los datos para mostrar abajo, ¿no? Datos de información para el usuario que está ejecutando, ¿no? Ustedes se dan cuenta, los datos se crearon, a qué servidor me conecto, quién es el usuario, en qué local estoy y el tipo de cambio del día, ¿no? ¿Ya? Y listo, ya estamos listos. Esto es para permitir cerrar el sistema con el X del formulario. Lo que hace es ejecutar el do a qué programa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo presione X, lo que va a hacer el Fox es ejecutar este programa de acá. Ya que está en C5 Curdir, carpeta programas, cerrar sistema PDG. Y leo los procedimientos para aquí saber qué es lo que va a pasar. Y entonces el sistema ya está listo para funcionar, ¿no? ¿Ya? Y bueno, chicos, espero no haber sido muy aburrido. Esto es lo que más o menos hace mi sistema. Cuando hago cerrar el sistema, cierra, y lo que hace es escribir el cierre de sesión. Si se dan cuenta, señores, si lo quieren ver en mis tablas, sesión, seguridad sesión debe ser. Sesión, están registradas todas las sesiones de cada usuario, ¿no? Y bueno, espero les haya gustado, espero que les haya parecido interesantes hasta cierto punto, y nada, quedo a su disposición para cualquier consulta, pregunta o tema referencial. Soy seguidor de Visual Force Pro, pienso que es uno de los mejores sistemas, una de las mejores herramientas para poder programar, y que después de Fox nada es tan estable, en mi humilde parecer. Y nada, muchas gracias, señores, y quedo a su disposición.